Hola, buenas tardes, buenos días para toda la audiencia de Cambio Colombia que se conecta a esta hora y que nos ve a través de todas nuestras diferentes plataformas. En esta ocasión tenemos una conversación muy especial a propósito de acontecimientos que han sucedido o de hechos que se han anunciado en las últimas horas aquí en el país, en Colombia, y que tienen relación directa con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Le damos la bienvenida. Yo soy Rainiero Patiño, periodista de Cambio, y tengo una invitada muy especial. En este momento vamos a iniciar nuestra conversación con Deyanira Gómez Sarmiento, quien para algunos es una de las piezas clave en dos procesos judiciales muy importantes que se desarrollan en el país, como les decía hace unos segundos. Son procesos en contra del abogado Diego Cadena y del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los cargos, los casos y todo el enredo que se ha suscitado alrededor de estos nombres, vamos a desarrollarlos en esta conversación muy especial con nuestra invitada Deyanira. Bienvenida a esta conversación con Cambio y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Rainiero, para ti y para Cambio por la invitación el día de hoy. Vale, sabemos y entendemos que usted a partir de estos procesos judiciales ha tenido unos cambios muy drásticos en su vida que le han exigido incluso cambiar de país de residencia y en estos momentos estar exiliada hace ya algunos años. Pero yo quisiera empezar esta conversación preguntándole con algo muy puntual y que podría ser el gran tronco del cual podríamos desprender las ramas para este diálogo. Y es que me gustaría que usted me respondiera y le respondiera a toda la audiencia de Cambio específicamente por qué usted es una víctima dentro de todo este proceso que enreda al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Rainiero, pues todo comienza de mi relación con un testigo que ha sido importante en todo el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es Juan Guillermo Monsalve, mi expareja y padre de mi hijo. De esa relación, para el 2018, Juan es desde 2017, finales de 2017, principios de 2018, Juan es contactado por, hablemos en este caso, Diego Cadena, para pedirle un cambio en su testimonio, ¿cierto? Porque Juan ya había dado unas declaraciones que habían partido para ese caso del expresidente Álvaro Uribe, pero ellos estaban buscando que Juan se retractara y que Juan diera un cambio de su versión y dijera que él había mentido, que él no había visto nada, que simplemente había sido presionado por dádivas que le iba a dar el doctor Iván Cepeda. Ese era como el grueso de lo que ellos querían. Juan, desde que yo lo conozco hasta el día de hoy, nunca ha cambiado sus versiones y siempre se mantuvo. Él, en ese momento éramos pareja, me cuenta lo que estaba sucediendo, me dice, yo tengo que grabar esa conversación. Cuando yo grabo esa conversación, lógicamente que lo que está en medios visuales va a ser más fuerte que si yo lo dijera en mi palabra como un preso, como un delincuente, nadie me va a creer a que yo tenga un video. Entonces, yo compro un reloj grabadora, ese reloj registra la reunión de Diego Cadena y Juan en la cárcel Picota, acompañados de un abogado que es Héctor Romero y Pardo Hatcher, que hace compañía en dos mesas, una que está con otro abogado y en la mesa que se encuentra Juan, Diego Cadena y el otro abogado que es Héctor Romero. Entonces de ahí se desprende una conversación que dice que querían una carta, que la carta tuviera simplemente la retractación de Juan en modos simples y que él la necesitaba muy rápido para el presidente Uribe. De ahí hacen todo el tipo de presión, le dicen que tienen que enviar la carta. Juan dice, ok, yo voy a enviar la carta. Le hace una carta en compañía, en su celda, en compañía de Pardo Hatcher, y se suponía que yo debía entregar esa carta, radicarla en la Corte Suprema de Justicia y entregársela a Diego Cadena, y Diego Cadena a su vez se la iba a entregar a Álvaro Uribe. Ese era como el proceder de esa carta. Entonces,
Juan hace su carta en compañía de Pardo Hatcher. Cuando ya está solo, con su misma letra, le coloca a pie de página por qué había hecho esa carta, quiénes lo habían presionado y por qué había sido. Yo voy, radico esa carta a la Corte Suprema después de que él me la entrega, porque él me la entrega el fin de semana. Si yo estoy mal, es entre sábado y domingo, exactamente la fecha, no sé si sábado o domingo. La entregó el lunes siguiente, el lunes que sigue, y entrego esa carta. La Corte Suprema, lógicamente, es informada por mí de lo que estaba sucediendo, y yo le permito a la Corte Suprema que me utilice como medio para poder realizar una grabación de la reunión con el abogado Diego Cadena. En esa reunión, pues, se hace en una cafetería en el Dunkin' Donuts en Bogotá, y se trata de que Diego Cadena me explicara los pormenores de la reunión. Él me dice que Juan estaba muy arrepentido, que casi llorando, que había una persona que lo había contactado, que era Vicky Jaramillo, y que era por medio de Pardo Hatcher. Una historia totalmente nada real a lo que yo sabía que se había conversado por la grabación que ya estaba en el reloj. Entonces, yo le digo que ok, que yo no estoy de acuerdo, que yo considero que Juan nunca lo hubiera buscado para retratarse, que Juan nunca se ha querido retratar, que ellos lo buscan, y que a su vez Juan nunca les pidió nada, no les pidió dinero, nunca les pidió mejorías en la parte de cárcel donde estaba, no les pidió sacarlo ni un proceso, que eso lo hubiéramos podido hacer nosotros mismos y no buscarlos a ellos. Y que si Juan se hubiera querido retratar, simplemente hubiera buscado a gente muy próxima a Uribe, que son conocidos, que hubiera sido más fácil, por ejemplo, el señor Juan Guillermo Villegas, que es conocido entre Álvaro Uribe y Juan Monsalve. Entonces hubiera sido muy fácil que Juan hubiera radicado esa carta. Entonces simplemente digo que no estoy de acuerdo. Él no conoce el contenido de la carta, Diego Cadena no lo conoce. Yo simplemente le digo no radico, muchas gracias, me paro y me voy. Cuando se termina la reunión, ese registro de la reunión, eso lo toma el CTI en la grabación que yo permití que hicieran en mí, eso ya lo maneja el CTI, y a su vez Cadena le informa por las interceptaciones que se saben, le informa a Álvaro Uribe, que yo era la persona, que era la esposa de Juan Monsalve, que no había permitido que se llevara a buen fin esa retractación, que era la esposa de Monsalve, que yo era una persona peligrosa, que yo era una persona complicada, que yo no era que él le dice, pero ¿quién es? No, ella es una médica, ella tiene buena educación, no sé exactamente dónde trabaja. Álvaro Uribe le interpela y le dice, sería bueno saber dónde trabaja y quién es ella. De ahí, a los pocos días, yo inicio con la Corte Suprema, pide un esquema de seguridad para mí. Al principio, pues, normal, un esquema de seguridad, se presentan sin ningún problema. A los pocos días comienzan los seguimientos, comienza a seguirnos motos, una moto golpea a nuestro carro, una moto sin placas, en un lugar donde no había ni semáforos, no había absolutamente nada, los escoltas no habían cometido ninguna falta sobre la 30 con 15, no habían cometido ninguna falta contra la moto se acerca, golpea el vidrio del pasajero delantero derecho, y la moto no tiene ni identificación, ni placa, ni en el casco. Y la moto emprende la huida. Inmediatamente los escoltas inician un proceso, me imagino que de emergencia, se desvían y informan a sus superiores de lo que estaba pasando. Después de eso se hacen más seguimientos, vemos que hay personas que están al frente. Mi casa tiene un prado grande al frente y se hacen, digamos que indigentes, pero en este caso era muy fácil verlos desde el interior de la casa, verlos que tomaban notas, que siempre estaba el mismo indigente. Yo les informo a mis escoltas vienen, lo retiran en 2 ocasiones, pero esa persona lo retiran y vuelve al mismo sitio. Y en la mañana yo ya lo encuentro ubicado, en la mañana salgo con mis escoltas y lo encuentro ubicado, diagonal a mi casa. Mis escoltas vuelven y lo retiran. Después de eso, a los pocos días antes de salir del país, soy contactada vía WhatsApp por una persona que me dice que tiene que hablar conmigo y que no me preocupe, que no va a hacer nada peligroso. Yo le digo que yo no lo conozco y no sé quién es. El fondo de ese WhatsApp era una imagen de Descanse en Paz.
Wow. me dice que necesita hablar conmigo, yo le digo, yo bloqueo, inmediatamente informo y inmediatamente ya en ese proceso yo ya estoy, por todo lo que ha pasado anteriormente, obligada a salir del país. Pues yo soy mamá de 2 niños en ese momento, el niño de 3 años y la niña de 10, y no, la seguridad para ellos y para mí no era, pues a pesar de tener un carro blindado, 2, 3 escoltas, no era suficiente. Yo soy médico y lógicamente en un consultorio, en una actividad médica o en un lugar público es muy difícil que se preste un tipo de seguridad que me garantice a mí o a mis hijos la seguridad. Y pensando más en mi vida, decido salir del país. Eso se hace Deyanira, perdón, estamos hablando de qué año? 2018. En el Fue 2018. en el mismo momento que se inicia todo el proceso de la reunión con Diego Cadena, y a los pocos meses mi despido, porque después de esa reunión, estamos hablando en menos de un mes, 2 de mayo 2018, llego a mi trabajo, comienzo a trabajar normal. Yo soy médico y soy médico auditor. Trabajaba para Comeva Medicina Prepagada por 6 años, trabajé para esa empresa sin un solo llamado de atención. Me llama mi jefe inmediato y me dice, somos muy colegas, muy próximos, me dice de ella, mira, no sé qué pasó, llegó la carta de la parte regional, firmada por el gerente regional, que dice que tu despido es sin justa causa y que te vamos a hacer la liquidación y la indemnización correspondiente, tú no tienes ningún problema, y se acabó. Después, Perdón, porque me gustaría hacer un paréntesis allí. Esto lo tenía un poco para más adelante para esta conversación, pero usted lo que nos está queriendo decir es que a partir del proceso hubo movimientos o peticiones de alguien para que la retiraran incluso de su trabajo. Yo estoy 100% segura. Una persona que lleva trabajando 6 años en la misma compañía no ha tenido un solo llamado de atención. Mi hoja de vida es intachable en la compañía Comeva Medicina Prepagada. Después de eso me llaman y mi jefe inmediato me dice, sorprendidísimo, y el jefe de recursos humanos me dice, no tenemos ni la menor idea, simplemente pues posiblemente Comeva había tenido bastantes problemas financieros por EPS, pagos, etcétera, entonces posiblemente están haciendo receso de personal. Ok, no hay ningún problema. Hasta ahí iba todo bien. Mi carta de despido sin justa causa, la liquidación, indemnización. Cuando aparece después un comunicado de prensa que dice que yo fui retirada porque yo era mal elemento, tenía problemas con mis compañeros y etcétera. Y el día de hoy, en manos de mi abogado, el doctor Miguel Ángel de Río, está la certificación por el jefe de recursos humanos que dice que mi hoja de vida no tiene ninguna tacha, que yo fui despedida sin justa causa y no existe un solo proceso ni un solo llamado de atención a mí. Entonces, y eso me hace pensar que es lógico que haya intervenido una persona para mi despido. Es lógico que una persona haya querido minimizarme en todos los aspectos, cerrarme todas las puertas y acorralarme, porque yo era la persona que estaba afuera. Juan estaba preso, pero yo era la persona que estaba afuera, la persona que se movía, la persona que compró el reloj, la persona que iba y lo visitaba, la persona que se encargaba de erradicar las cartas, la persona que estaba súper pendiente porque era mi pareja y el papá de mi hijo. Y yo, lógicamente, en ese momento de la relación, yo estaba muy pendiente de todo lo que pasaba con él. Yo era en ese momento, Juan, si tú conoces, Juan tenía el derecho a preparar su propia comida dentro de la cárcel porque Juan fue intentado de envenenar. Juan tuvo también un intento de heridas con arma cortopunzante en otra cárcel que se lo hizo otros internos. Entonces Juan ya había sido, ¿cómo se dice? Había sufrido lesiones secundarias a todo esto. Entonces, seamos lógicos que sabemos de dónde viene todo eso. Yo no tenía ningún problema anterior en mi trabajo, 6 años en la misma compañía, y de un momento a otro aparece un despido sin justa causa y después aparece esa comunicación de Comeva y hoy en día está la certificación de recursos humanos, del jefe de recursos humanos, de la época de mi contrato, que es el mismo hasta el día de hoy,
que dice que no tengo ningún problema con el logo de Comeva, no es inventado, no es mi amigo, es simplemente jefe de recursos humanos regional que dice que yo no tengo nada en mi hoja de vida. Entonces es difícil que se haga un comunicado de prensa de una empresa como Comeva Medicina Prepagada que diga una cosa hoy y mañana desmienta con lo contrario. Entonces posiblemente yo pienso que eso viene de ese lugar y sabiendo, teniéndolo de base. ¿De cuál lugar? ¿Usted tiene un nombre, es decir, algo que para responsabilizar? Es directamente secundario el proceso con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y es que si tú miras en las dos intervenciones que él ha hecho después de que ha sido en los procesos con los jueces, que él ha hablado y ha hecho sus interpretaciones al público, él sale y dice, no, yo contra Yanira no tenía nada, a ella la despidieron, aquí dice que ya la despidieron, y él dice, mire, ya la despidieron porque era muy mal elemento, esa persona era muy mala trabajadora. Yo le digo hoy a Álvaro Uribe que posiblemente vea esa entrevista, no. Excelente persona, excelente médico, sin una tacha en su hoja de vida. Yanira, a mí me gustaría que tomáramos uno de los aristas de todo lo que ha ocurrido durante estos años a partir de estas palabras iniciales. Y es que todo eso desembocó para su vida personal y para su vida familiar en un exilio, ¿cierto? En un exilio que terminó, por supuesto, cambiándole la vida no solo a usted y a sus 2 hijos, sino también a todo su entorno familiar. Usted ahora mismo está fuera del país, ¿verdad? Obviamente ya nos contó los antecedentes, pero ¿en qué momento usted comenzó a identificar o a sentir que su vida estaba en riesgo? Ya nos contó un primer episodio, ¿verdad? ¿En qué momento comenzó a sentir que su vida estaba en riesgo y que debía hacer algo no solo para salvarse usted, sino para salvar a sus hijos y a su familia? Usted, y cómo podría identificar a las personas o a quienes o a qué estaban en relación con esa sensación que le generaba riesgo a usted para su vida? Para mí, desde el momento que yo recibo la llamada para recibir el esquema de seguridad, yo dije, no es normal, fue un esquema de seguridad muy rápido. Y después de que tengo ese esquema de seguridad, comienzo a ver los seguimientos y que son cosas, digamos, venías de la 100 con 15 y veías la misma moto al mismo tiempo, hacía los mismos cruces y los detrás del carro. Y los escoltas me decían, doctora, no se haga la puerta, si pasa alguna cosa, tumbes en la silla. Yo utilizaba un chaleco antibalas y yo decía, ¿por qué? Ellos me decían, mire, esa moto viene siguiendo desde tal parte, hacían recorridos diferentes, se desviaban y seguían las mismas motos, llegaba a mi casa, no era normal lo que pasaba con ese tipo el mismo indigente, 24/24 cuidando mi casa, nunca fue normal lo que pasó con la moto. Y cuando hoy en día me doy cuenta de simplemente la llamada que hace Diego Cadena a Álvaro Uribe y le dice, Deyanira es la persona peligrosa. Y él le dice, ¿quién es ella? Sería bueno saber quién es ella y dónde trabaja. Y no lo hacen una vez, lo hacen 2 ocasiones. Entonces, ¿para qué? Él me iba a ir a visitar a Comeva, me iba a llevar flores, iba a hablar conmigo en Comeva, no. Él porque necesitaba tener toda esa información de fondo mía, especialmente de mi trabajo. Entonces yo me doy cuenta que mi seguridad y la de mis hijos, que eran muy pequeños en ese momento, no era lo suficiente. Yo no podía hacer lo suficiente en Colombia y era colocarlos en riesgo todos los días. Entonces, por esa causa yo digo, nada, yo preferí cambiar mi vida al 100%, dejar de ser el médico que era en Colombia, dejar de estar al lado de familia, quitarles a mis hijos la posibilidad de estar en un entorno cultural colombiano, a venir a un entorno cultural de un idioma diferente, costumbres diferentes, climas diferentes, personas diferentes, solos. Éramos 3 personas solas en un solo país donde no conocíamos a nadie. Llegar a un país donde tu lengua no es el español, sino son lenguas diferentes, es un choque cultural horrible. Y tener que cambiar toda tu vida y tener que siempre, cuando tú llegas y sales de tu país, tú siempre estás mirando atrás a ver quién te va a hacer daño.
y vivir ese estrés emocional y tener a tus hijos con ese estrés emocional, porque a pesar de que mis niños no eran tan grandes, 3 y 10 años, ellos estaban prevenidos de no abrir la puerta, de no hablar con nadie, de tener cuidado, de no dejarse tomar fotos, porque uno no sabía quién podía estarlo siguiendo, quién podía estar informando. Y seamos realistas, todas las personas que han investigado o personas que han dado testimonio contra el presidente Álvaro Uribe han terminado, como él dice, en buenos muertos. Y no, de pronto yo puedo hacer la excepción, pero de pronto no. Entonces, teniendo en cuenta esa pequeña línea, yo prefiero vivir en otro país y perder todo lo que yo tuve en mi país, ser investigada. Yo pasé al frente de la fiscalía de este momento, yo estoy, en vez de ser víctima, yo soy una delincuente. Otros medios como la diferentes revistas, Revista Semana y diferentes periodistas han dicho todo lo que han querido de mí, han dicho que yo hago lavado de activos, tengo enriquecimiento ilícito, soy guerrillera, soy narcotraficante, hago secuestros, no era médico, tengo propiedades en Estados Unidos que no conozco. ¿Sí ves? Entonces, todo el daño moral, todo el daño emocional, todo el daño de mi familia, el desarraigo de mi país, es algo que ha sido muy duro. En 6 años que yo llevo fuera del país, ha sido totalmente fuerte para mí y para mis 2 hijos. Yo doy gracias a Dios que han permitido que nos acoja un país, que hemos aprendido una cultura diferente, es algo positivo, pero lo negativo es que jamás tú le vas a poder quitar a mis hijos y a mí en la cabeza el riesgo que tenemos, porque seamos realistas. Si tú sabes, o las llamadas de interceptación que le hicieron al abogado Diego Cadena, que yo también soy víctima en el proceso de él, el abogado Diego Cadena planificaba hacerle una fiesta si no estoy mal, con un detenido, a un periodista bastante notable. Entonces, ¿por qué yo, que soy simplemente Deyanira Gómez, no soy una persona pública, no tengo un grado como un senador, como un gran periodista, sino simplemente es una persona normal, porque no le pueden hacer algo en otro país? Deyanira, hablemos un poco de sus condiciones actuales. A mí me interesa, y creo que a la audiencia también le interesa ese aspecto de su vida, y le puede interesar. ¿Por qué? Porque muchas voces cercanas al expresidente Uribe han incluso insinuado o señalado que usted recibe algún tipo de ayuda o manutención por parte del gobierno para que siga participando en el proceso. Pero, ¿cuáles son sus condiciones actuales? Es decir, si no puede ejercer su profesión, entiendo, ¿qué ha hecho? ¿Qué le ha tocado hacer? Mira, cuando yo llegué a este país, hace 6 años, inicié a aprender un idioma. ¿Ok? Después de eso, es totalmente difícil iniciar un proceso como médico, es difícil, es comenzar de cero con 2 niños pequeños. Para mí es algo que es totalmente difícil. No tengo a mi familia en este momento para que me ayude al cuidado de ellos. Entonces, yo tomé la alternativa de trabajar como cuidadora de personas de tercera edad. Y entenderás que de médico a cuidadora de personas de tercera edad, el cambio es totalmente radical. Simplemente soy una persona que hace el cuidado que pueden hacer en un ancianato en Colombia de un grupo de personas de tercera edad. No formulo, no hago consulta, no tengo pacientes. Mi título acá en este país no lo puedo ejercer. Eso no es el mismo salario que puede ganar un médico como un cuidador de personas de tercera edad. Jamás va a ser el mismo. La calidad de vida es diferente. El tipo de trabajo es diferente. Las actividades que hacíamos con mis hijos es diferente, porque yo soy la que me mantiene. Yo soy la que mantiene a mis hijos. Yo soy la que mantiene mi hogar. Yo no recibo dinero del gobierno. De hecho, yo le pediría a la persona que dice ese comentario que por favor me diga dónde tengo que ir a pedir el dinero, porque no he recibido el primer dinero. Yo todos mis gastos los pago yo misma en mi trabajo. Y todo lo que yo he hecho ha sido un proceso bastante duro. Yo tengo que tener horas de trabajo fuertes. Yo tuve una lesión hace 2 años,
una persona de tercera edad se vino sobre mí por no permitir que se golpeara y lógicamente tuviera una lesión. Yo lo recibí, ese peso sobre mí. Hace 6 meses, si tú quieres ver, yo fui operada, tengo una lesión aquí en la parte del cuello, me hice una cirugía cervical por todo el peso que tuve. Duré en recuperación 6 meses de la cirugía inicial. Estoy en proceso de recuperación todavía, sola, al cuidado solamente de mis hijos. Y no tengo ni a mi familia ni a personas próximas acá que digan, bueno, vamos a encargarnos de Deyanira, el proceso como cualquier cirugía en Colombia que estás con tu familia, ¿no? A mí me tocó pedir ayuda a entidades para que tuvieran a mis hijos en el proceso que yo estuve en cirugía. Entonces, es algo que no es normal. Yo acá no tengo una persona que trabaje en mi casa, que me ayude, soy yo misma. En Colombia yo tenía una persona que trabajaba en mi casa, que me ayudaba, que estaba pendiente de mis hijos, me ayudaba a recogerlos de la ruta, etcétera. Aquí soy yo, la que soy mamá, papá, tengo que ir al colegio, tengo que sacarlos, tengo que mercar, tengo que cocinar, tengo que lavar, tengo que hacer todo yo porque no tengo a nadie más. Y si yo mi salario lo utilizo para pagar a una persona, no tengo con qué vivir. Entonces es mentira, realmente es mentira. Las personas que vivimos en otros países y que hemos tenido un cambio, sabemos que estar en otro país donde seamos profesionales a otro país diferente al nuestro es cambiar al 100%. Si un abogado viene a un país como estos, no va a poder ejercer, un policía, un médico, una enfermera, va a ser un cambio. Y Deyanira, discúlpeme, pero después de todo esto que me está relatando, que obviamente es fuerte no solo para usted, sino para cualquier persona que se vea obligada a tener que emigrar de esta manera, ¿usted en algún momento se ha preguntado o no ha pensado si vale la pena seguir en medio de estos procesos y no le han dado ganas en algún momento de dejar todo hasta allí tirado y seguir con su nueva vida? Sí, pero yo pienso que como dice, ya hacia atrás no hay. Yo nunca he visto el retrovisor. Yo siempre sigo hacia adelante. Si yo tomé la decisión en el momento 2018 de estar con Juan, ayudarlo a enfrentar este proceso, después me tocó sola. Si yo me retiro, podrían decir Deyanira se retiró por miedo o era mentira. O simplemente era una estrategia y simplemente mi nombre va a quedar como la delincuente que querían hacer ver ellos porque han dicho todo lo que ha salido en los medios. Y yo quiero limpiar mi nombre y que mi nombre sea como una víctima en este proceso, como una persona que ayudó a que Colombia se diera cuenta qué persona es Álvaro Uribe y qué tipo de personas lo rodean, porque no es solamente él. Hablemos de su abogado y de todas las tipos de personas que están al lado de él y que podrían hacer cualquier cosa por él, sus adeptos. Entonces, yo quiero que todas las personas que me escuchan hoy sepan que la realidad no es como él la pinta, que yo soy una persona mala, que yo era una persona simplemente que estaba haciendo millones de cosas para hacerle daño, que simplemente yo estaba con inteligencia militar que tenía, con inteligencia británica, con el expresidente Santos. No, yo no soy nada de eso, yo simplemente soy una persona del común, una colombiana del común que tiene en ese momento las pruebas para mostrarle a Colombia quién era él, que permitió que se hiciera una grabación para mostrarle a Colombia lo que es capaz de hacer una persona con el poder. Porque es que no hay peor riesgo que una persona que es egocentrista y que tiene poder. Y ese es Álvaro Uribe, una persona egocentrista, una persona que todo tiene que girar a torno de él. Por eso cuando todos los procesos y todo lo que han dicho los jueces no le ha servido, lo que decía la Corte Suprema no le ha servido, está en contra de ellos. Pero cuando le sirve su proceso, cuando la gente está a favor de él, es porque él fue un buen expresidente. Y no es así. Entonces yo quiero que Colombia lo sepa. Y si eso me ha costado tan caro como estar en este país, tan caro como haber tenido de cambiar mi vida al 100%, pues ya lo asumí. Ya estoy acá, ya no hay vuelta atrás. Deyanira, me gustaría que entráramos en el segundo
gran tema de esta conversación, y es a propósito de unas declaraciones recientes del mes pasado que usted hizo en la Fiscalía. Surgieron múltiples versiones y nuevas versiones de su relación con Juan Guillermo Monsalve. Quisiéramos, de pronto, ya lo hemos contado y hemos hablado de ello en otras oportunidades, aquí en Cambio y en otros medios, pero me gustaría que recapitulemos cómo se da su relación con Juan Guillermo, ¿verdad? ¿Cómo inicia su relación? Por supuesto, sin querer entrar en los detalles que solo le competen a usted y a él, pero cómo se da esa relación, ¿verdad?, sentimental. ¿Por qué? Porque muchas personas se podrían preguntar cómo una destacada doctora, una médica de una población como Sesquilé y cómo termina en una relación con Juan Guillermo Monsalve. Mira, yo trabajé, si yo no me acuerdo mal, fueron varios años para ese momento, para las cárceles. Yo inicié trabajando en la cárcel del Buen Pastor. Después de Buen Pastor, trabajé en la cárcel Modelo como médica. Yo conocí a Juan cuando Juan estaba en un patio de alta seguridad en la cárcel Modelo. Lo conocí como se conocen a cualquier interno, no teníamos ninguna afinidad, no hablábamos, simplemente se acudían a la consulta médica, se atendían. Simplemente al lugar donde él estaba, que era un lugar de alta seguridad, muchas veces no era fácil que los internos salieran, tendríamos que ir los médicos a ese lugar a atenderlos. No era atenderlos en la celda, sino atenderlos en un cubículo especial. Muchas veces, como esta doctora, bien, hablábamos 2 o 3 cosas, su consulta médica se terminaba. Juan, yo después no lo volví a ver, él lo trasladaron para otra cárcel, si no estoy mal, pues ahora lo sé que lo habían trasladado para Cómbita y no volvimos a hablar. Después de un tiempo, yo ya trabajando en Comeva, tengo mi segundo trabajo, que es para la cárcel, y en ese momento me ofrecen Cárcel Picota. Cuando yo entro a Cárcel Picota tiene muchos pabellones diferentes y me dan, yo no lo pido, me lo da la jefe de enfermeras, que era la encargada de la distribución de los lugares de consulta, me da el PAS B para que yo hiciera consulta a esas personas que estaban ahí, que estaba el PAS A y el PAS B. Yo voy a hacer la consulta, lo encuentro, comenzamos, ay, doctora, ¿cómo está? Comenzamos a hablar y comenzamos a tener demasiadas conversaciones. Yo estaba soltera, él estaba soltero. Y un día pues comenzaron las cosas, no, me enamoré de la persona y en ese momento dije, no está bien lo que yo estoy haciendo. Si yo me voy a quedar y voy a tener relación con él, yo debo parar mi trabajo. Yo me retiré de la cárcel y nunca tuve una relación con él estando trabajando como médica. Yo me retiré de la cárcel y decidimos iniciar una relación. De esa relación nosotros tenemos un hijo y nosotros tuvimos la relación desde que más o menos hablamos del 2013, a mediados del 2013 hasta el 2018 que yo salgo de Colombia. Seguíamos en la relación juntos y siempre fuimos una pareja normal, como hacen todas las personas que sus esposos están en las cárceles. Lo visitaba, estaba pendiente de su comida, yo me encargaba de comprarle las cosas para su alimentación, le mandaba a preparar, yo tenía una persona que trabajaba para mí en Colombia, preparaba toda la alimentación, se las llevábamos el fin de semana, lo visitaba con su hijo, estaba pendiente de sus papás, de su familia, pues porque sus papás son personas de tercera edad, y yo les ayudaba a estar pendientes, les ayudaba a hacer la parte médica. Sus papás estaban enfermos, cuando venían a Bogotá se quedaban en mi casa, yo los atendía y esa fue como la relación y por eso yo terminé una relación con Juan Monsalve. ¿Recientemente han tenido algún tipo de comunicación? ¿Han hablado? Yo pienso que hace ya mucho tiempo, después de que nosotros decidimos terminar la relación, yo decidí que era mejor cortar todo tipo de vínculo. Si tenemos el mismo abogado que es el doctor Miguel Ángel de Río, si necesitamos algo o yo necesito algo o yo simplemente le digo, doctor de Río,
Juan para esto y él hace la comunicación. ¿Por qué? Porque simplemente yo quiero evitar el riesgo de que alguna persona tenga el lugar exacto donde yo vivo por mi seguridad. Y seamos realistas que Juan, si Juan tiene una comunicación conmigo estando en una cárcel y entra, digamos, la guardia y le quita un celular, es muy fácil que esa información o donde yo estoy, las fotos de mis hijos o alguna cosa, sea fácil que la tenga otra persona, ¿no? Sí, se lo preguntaba porque uno se podría imaginar que a partir de los hechos recientes, de las declaraciones del mes pasado y de las últimas noticias, podría haberse creado un nuevo ambiente alrededor de ustedes como piezas clave dentro de los procesos, ¿no? Es decir, si podría haber algún tipo de presión, pero me gustaría que habláramos eso en el final de la conversación. Quiero centrarme ahora en uno de los graves o de los principales señalamientos que se han hecho en su contra desde diferentes representantes de los medios y de la sociedad civil, que la han venido señalando a ustedes de tener algunos vínculos en el pasado específicamente con 3 frentes de la guerrilla de las FARC, ¿verdad? Y incluso con haber tenido una relación con Elber Penagos Tavera, alias Arley o Pitbull, y que a partir de esa relación usted habría estado involucrada en algún tipo de actividades ilícitas y de crímenes. ¿Qué opinión le merecen esos señalamientos? Yo simplemente considero que toda esa información que han sacado ha sido una información falsa. Yo nunca tuve, o sea, aparte de tener una hija con Elber Penagos, que yo lo conocí en Bogotá, yo lo conocí por medio de una familiar de él. Tuvimos una relación, fuimos novios, tuvimos una relación, yo lo conocí en Bogotá y fue todo. Cuando lo capturan, lo llevan preso. Después de que yo tengo a mi hija, después de, yo pienso que 2 meses, yo decidí que se terminara la relación. Nunca más volvimos a hablar, nunca más tuve una relación con él. De hecho, existe una investigación, unos seguimientos de inteligencia militar para ese momento. Y de hecho, no aparece ninguna, no pueden dar ningún positivo porque nunca existió absolutamente nada. Ellos muestran unas fotos que aparecen y dicen que yo manejaba frentes del llano. Para esas fotos que aparecen era cuando yo trabajaba para la S departamental del Meta. Yo trabajaba como una actividad médica hacia las afueras. Las actividades médicas no las planificaba yo, las planificaba la S departamental. Yo no iba sola, iba con un grupo de enfermera, odontólogo, la parte de vacunación. Y ese grupo, eran 2 grupos y la S departamental decidía para dónde íbamos. Mi salario era de la S departamental. Yo no me podía dejar a mi grupo. Mi grupo siempre estaba a mi lado. Yo trabajaba más o menos 10, 15 días en una población designada por la S departamental, después tenía que llegar. Nunca me encontraron ningún nexo con ningún grupo guerrillero. Entonces, de hecho, el doctor de Río, que es mi abogado, ha hecho solicitud a inteligencia militar de que nos permitan ver quién fue el que solicitó ese proceso, en qué terminó esa investigación, y hasta la fecha no han dado ninguna respuesta. Si hizo una tutela, no han tenido ninguna respuesta por parte del doctor Miguel Ángel hacia la parte de la parte militar, si encontró algo, si hubo algo que señalara que yo estaba, si me encontraron activa, si me encontraron con un camuflado, si me encontraban portando un fusil, ¿no? Todas las fotos que muestran en esas investigaciones, todas esas fotos son cuando yo trabajaba para la S departamental del Meta, y lo pueden verificar porque hay un contrato con la S departamental del Meta. Indica todos los lugares donde yo estuve. Yo tenía que rendir un informe, mi grupo tenía que rendir un informe, y no era solamente que yo fuera a una comunidad, yo iba a la comunidad y estaban todos los entes de esa comunidad para garantizar nuestra seguridad y para garantizar la atención de muchas poblaciones que no tenían servicio médico. Estamos hablando de que en un día fácilmente se podían atender 100, 150 personas que nunca habían tenido salud, que nunca habían tenido ningún tipo de atención médica.
y comunidades indígenas y comunidades normales. Y nunca se obligó a nadie a decir, venga, usted es guerrillero, usted es paramilitar, usted es de derecha, usted es de izquierda. Yo soy médico y yo estoy en la mitad. Pero yo era la mitad de una entidad que era la S departamental. Para Bogotá, yo trabajé para cárceles, trabajé para entidades públicas y nunca tuve que trabajar ni para paramilitares ni para guerrilla. Mire, para el final de este diálogo, que nuevamente le agradezco por su tiempo, porque sé que está en otros temas personales, me gustaría que nos centráramos un poco ya en lo importante de estos procesos, ¿no? Usted declaró hace un mes en la Fiscalía, en el caso en contra del abogado Cadena, y allí usted nuevamente se refirió al encuentro con el abogado Cadena y sobre los momentos y los detalles específicos de ese momento. Ya sé que lo tocamos al inicio de esta conversación cuando le pregunté sobre su posición como víctima en el proceso, pero sí me gustaría que habláramos un poco sobre cómo fue esa diligencia hace un mes, hasta donde nos pueda contar, y cuáles son esos detalles específicos que usted recuerda de ese encuentro con el abogado Cadena. Y la segunda pregunta sobre ese punto específico sería, ¿hasta qué momento usted sintió que había actuado dentro de esas conversaciones de manera voluntaria y en qué punto se sintió, comenzó a identificar que podría ejercer que podría haber un tipo de presión sobre usted? Sí, cuando se realiza la reunión con el abogado Diego Cadena en el Dunkin' Donuts, como yo te decía, esa reunión él se presenta como el abogado dice del presidente Álvaro Uribe. Yo soy el abogado del presidente Álvaro Uribe. Si tenemos en cuenta el perfil del abogado Diego Cadena, el perfil del abogado Diego Cadena es un abogado que él quiere resaltar. Él se presenta, lo primero que me muestra, hace así, tiene un reloj, si yo no estoy mal, es un reloj Rolex, un gabán negro. Él se presenta como el superabogado, se sienta, dice, yo vengo con mis escoltas, pero no se preocupe, todos estamos en seguridad. Ok, él se presenta, se sienta y me dice, mire, yo le voy a explicar a usted los detalles. Comienza, yo le digo, yo lo escucho, me dice, no hay ningún problema, no tenga miedo, simplemente vamos a comenzar a hablar de las cosas puntuales para que usted esté tranquila y me pueda entregar el documento. Yo le dije, si usted me convence, no hay ningún problema, le entrego el documento. Él me comienza a decir que Juan le suplicó que lo ayudara y que él quería resarcir lo que había hecho en contra del presidente Álvaro Uribe, que él quería como simplemente cambiar su versión, que él nunca le ofreció nada, pero que él puede verificar el proceso de Juan y ayudarnos de forma gratuita si lo deseamos, que él habló con el presidente Álvaro Uribe y que eso se puede hacer y que no había ningún problema. Después de eso, él comienza a darme pequeños detalles, que es que Juan en su proceso no puede tener la JEP, que Juan que simplemente posiblemente en un proceso de revisión se puede hacer algo por Juan, se pueden buscar garantías, que él tiene un pool de abogados que nos puede ayudar. Y él me dice, pero nosotros queremos ayudar a Juan porque Juan nos buscó. Yo le digo, Juan, a usted no lo buscó. Y me dice, sí, fue con Vicky Jaramillo. Le digo, ¿y Vicky Jaramillo quién la buscó? Me dijo, no, fue Pardo Hacher. Y yo le digo, pero Juan no buscó a Vicky Jaramillo, Juan nunca la llamó, Juan nunca les pidió a ustedes ayuda, mucho menos les pidió dinero, ni les pidió nada para él. Entonces, no, pero es que él me lo dijo en un tono muy disminuido, casi llorando, que lo ayudáramos. Y yo le dije, mira, yo conozco a Juan y yo sé quién es Juan Monsalve, y Juan Monsalve no es un hombre de llorar, ni es un hombre de hablar bajo, Juan es un hombre de hablar fuerte. Entonces yo sé que eso es mentira. Yo le dije, ustedes le ofrecieron ayudarlo, ustedes le ofrecieron la JEP, que a él no le sirve, a ustedes le ofrecieron que le iban a hacer la verificación del proceso, nosotros no lo necesitamos. De hecho, el abogado que estaba ahí, que es el abogado Héctor Romero, que es el esposo de una prima, que yo simplemente le pagué para que como abogado entrara a reloj, no era el abogado de nosotros en ese momento, es un abogado, le dije, le pago y entre reloj, eso fue todo el proceso que tuvo él. Entonces, le dice, si usted quiere ayudar a Juan, tiene que contratar un ingeniero para que le abra un hueco y Juan se vaya. Él le dice a Juan, de hecho, por la misma versión que me da Héctor Romero en ese momento y la grabación, le dice, mire, necesitamos que nos
entregue el documento, que lo dice en gruesos modos. Le dice, necesito que me entregue el documento, ya tengo otros en la camioneta y ese es el documento más importante. Entonces el abogado le dice, no, pero si Juan va a hacer eso, eso no. Dijo, no, para romper el hielo, algo cortico. Entonces el abogado le dice, no, si usted quiere romper el hielo, lo podemos romper afuera con una Coca-Cola, pero no más. Entonces yo le digo eso y me dice, no, yo pienso que usted está haciendo una mala interpretación, eso no es así, Yo le digo, realmente lo que usted me dice no es lo mismo que me dijo mi esposo, no es lo mismo que me dijo en ese momento el abogado, entonces yo no estoy de acuerdo, yo no voy a radicar ningún documento, entonces yo pienso que yo perdí mi tiempo. Me dijo, sí, yo perdí mi tiempo, y ya el tono de Diego Cadena se puso más fuerte. De hecho, al frente de la mesa donde nosotros estábamos sentados, había una persona, era un hombre grande, no estaba uniformado, no era nadie, pero Diego Cadena estaba a la defensiva y le dijo, venga hermano, es que usted me está grabando, ¿usted quién es? ¿Usted qué quiere hacer? Es que tal cosa. Y el señor le dijo, no, yo con usted no tengo nada que ver, yo estoy hablando por celular, ¿qué pasa? Entonces le dijo, si usted quiere grabar, grabe hermano, ¿qué tal cosa? De ahí, de hecho, un dato curioso de la grabación que se hace y que la toma el CTI, Diego Cadena también hace una grabación, pero la grabación de Diego Cadena tiene edición y esa grabación él la entrega, y de hecho él se lo informa a Álvaro Uribe. Él le dice, yo mandé a editar la grabación. Y le dice, perdón, no editar, ya la mandé a hacer. Y él la entrega a la Corte Suprema de Justicia. Hay una grabación que tiene una cantidad de edición. Y entonces, simplemente, en ese momento ya nos damos cuenta, o yo me doy cuenta, que él se molesta conmigo. Después, como yo le digo, el día de hoy me doy cuenta, con las llamadas que le hizo Álvaro Uribe, que era yo la piedra en el zapato, que para ellos yo fui la persona que le dijo a Juan, no haga la carta, que ellos no sabían que existía. Entonces, para ellos en ese momento era yo la culpable, era yo la que no había permitido, y era yo la que había asesorado, entre comillas, a Juan para que no hiciera esa carta. Mira, el núcleo o el centro de todo este enredo y este lío jurídico es, en mi modo de ver y en el modo de ver de otras personas, es los señalamientos que se hicieron o los posibles vínculos del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la creación del bloque de las autodefensas de Colombia. Uh-huh. Quiero preguntarle puntualmente si usted alguna vez habló de ese caso específico con Juan Guillermo, o si alguna vez le escuchó hablar de ese testimonio que después creó tanta controversia. Bueno, yo escuché ese testimonio cuando él se lo da al doctor Iván Cepeda, la picota, que eso uno se puede observar esa entrevista en su YouTube. Y después él me contaba cómo había sido su proceso, cómo había conocido, por ejemplo, él hablaba mucho de una persona llamada Don Luis, y que era el encargado, que le decían, si no estoy mal, alias Tubo, y que ellos eran encargados del suministro de sacar, de tomar la gasolina, y esa parte de esa gasolina era para financiar lo que era el bloque Metro, y cómo hacían, digamos, que salían a hacer a patrullar cuando salían a lugares donde tendrían que hacer intervenciones las autodefensas. En ese momento, ese grupo de autodefensas iban con yo le escuchaba a una persona, no sé el nombre, le decía alias Panadero, o el otro no me acuerdo, eran ese tipo de personas que él hablaba, me decían, yo aprendí ahí lo que eran las autodefensas y yo estuve en ese grupo. Y así, yo no lo conocía a él en ningún grupo, yo lo conocí ya directamente pues en la cárcel, y eso es lo que me manifestaba él en las conversaciones que teníamos sobre esos eventos, que no eran siempre, porque nosotros la vida de nosotros en el tiempo que estuve con él, nuestro centro no era hablar todos los días o cada vez que nos reuníamos de Uribe, jamás, o de su grupo, simplemente era, digamos, en el momento que se tocó ese tema de buscar lo que lo buscaban en la cárcel, que Caliche lo busca, que tenía la presión directa de Pardo Hacher, que tenía la presión de Cadena, y se hace como esa presión directamente a él, que digamos que hablan con su familia. Entonces todo esto yo terminé en el centro de toda esa información, pero yo era la única persona que él tenía en Bogotá, la única persona que
iba a visitarlo cada 8 días, la única persona que él confiaba para que radicara los documentos. La carta que él me entrega ese fin de semana, que tenía la nota al pie de página, yo personalmente fui la radica, yo no la mandé con absolutamente nadie, yo no llamé a nadie, venga, ayúdeme a radicar. Yo fui, antes de ir a mi trabajo, radiqué la carta, donde se desprendió todo este proceso, donde se desprendió que yo le permitiera a la corte hacer la grabación de la reunión. Yo fui la que entregué todo lo que la información que le suministró a la corte. Y de ahí fue pues donde mi vida cambió. Mira, este 9 de abril, cuando se conmemoraba el Día Nacional de las Víctimas, coincidencialmente, el Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de la preclusión del proceso y confirmó que la Fiscalía debe llamar a juicio al expresidente, Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. Pues como era de esperarse, pues esta decisión ha suscitado diferentes voces, tanto a favor como en contra de la misma, ¿verdad? Pero por lo menos le voy a leer una de la senadora María Fernanda Carrascal. María Fernanda Carrascal, ¿qué dice? No. ¿Carrascal? Sí, que dice lo siguiente, abro comillas, califica a Uribe, abro comillas, como uno de los victimarios más atroces de nuestra historia reciente, cierro comillas. ¿A usted qué opinión le merece ese tipo de comentario? Yo pienso que no está muy lejos de la realidad. Yo pienso que es una persona, yo lo veo acá como una persona calculadora, como una persona que se entra, y es una persona que tiene mucho poder en Colombia. Es una persona que hoy en día, a pesar de ser un político, ya ser un expresidente, todo el mundo quiere pedirle consejos y él quiere todavía ser una figura activa en la política de nuestro país. Y él todavía tiene ese poder de hacer muchas cosas. Y una persona con poder egocéntrica es, como yo te digo, lo más peligroso. Entonces no es difícil que se le asuman tantos delitos a una persona que quiera ser el centro de todo lo que todo gire alrededor de él, porque no solamente hablamos de ese proceso, hablamos de otro tipo de lesiones que ha sufrido, como las muertes en los falsos positivos, de tantas investigaciones, porque no solamente tiene la investigación en este caso de nosotros, tiene muchísimas más investigaciones, su familia tiene investigaciones, sus hermanos tienen investigaciones, su familia, sus sobrinos tienen investigaciones por narcotráfico. De hecho, hace poco veía una noticia que tiene un hermano que tuvo un enriquecimiento ilícito, un medio hermano, y que era algo de narcotráfico. Entonces, es una familia que ha tenido investigaciones y él tiene demasiadas investigaciones. Y las investigaciones no han sido simplemente, no fue verdad, se cerró. Han sido investigaciones que tienen demasiadas pruebas. Y han sido que todo lo que lo rodea a él siempre ha tenido un mal fin para los que damos testimonio en contra de él, ¿no? Yanira, también a propósito de los hechos recientes, pues como ya lo dije antes, después de dos intentos de solicitud de preclusión del caso, pues ahora se anunció que será llamado a juicio el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pero en los últimos años vimos cómo ese mismo caso y ese proceso no avanzó mucho en los órganos de investigación, especialmente en la Fiscalía. ¿Usted, desde su punto de vista, de su opinión, cree que en la administración de la anterior fiscal, Francisco Barbosa, había alguna intención de detener ese proceso para que no avanzara? ¿Cuál es su percepción, teniendo en cuenta que en la nueva fiscalía o con la nueva fiscal ha avanzado mucho más rápido? Yo pienso que sí, yo pienso que el fiscal Barbosa era uno de los adeptos de Álvaro Uribe. De hecho, las defensas directas de él, de hecho, las defensas de los fiscales que estaban en este caso anterior, los dos fiscales anteriores, nunca estuvieron al lado de las víctimas, estuvieron al lado de Uribe y lo defendieron a capa y espada. De hecho, intentaron abrirme un proceso de investigación. Y siempre toda la presión fue en contra de los testigos. Y la fiscalía nunca estuvo de mano de nosotros las víctimas, estuvo en contra. Y sabemos que ha sido una fiscalía que ha atrasado y atrasado y ha pedido muchas veces que se cierre este caso. Y yo estoy 100% segura
que fue una fiscalía que hizo todo lo posible para retrasar todo este proceso. Esperemos, y le pido a Dios todos los días que sea un proceso que tenga un buen fin, que sea un proceso que al final llegue a mostrarnos de una forma directa que lo que intervenimos y que el cambio que yo le di a mi vida fue por algo positivo para mi país, que fue algo positivo. Con eso quería cerrar precisamente esta conversación preguntándole específicamente usted desde personalmente qué espera y qué esperaría, cuál cree que debería ser el desenlace de este caso desde su reflexión más íntima y personal. Yo pienso que Álvaro Uribe debe tener una investigación bastante detallada y debe al final terminar en una condena ejemplar para que los políticos de nuestro país no piensen que como políticos y como personas de poder están por encima de las leyes. Las leyes son igual y deben ser con el mismo rasero para todos los colombianos, las leyes colombianas, ¿no? Y yo pienso que él, con todas estas pruebas que se han aportado en el proceso, con todo lo que hemos entregado y con todos los procesos que tiene anteriormente, debe ser una persona que debe pagar y debe pagar con todo el peso de la ley debe caer sobre una persona de este tipo, una persona que le ha hecho daño y que le ha hecho daño a muchos colombianos, no solamente a mí, le ha hecho daño a muchos colombianos. Posiblemente no somos colombianos que tenemos tanta fuerza como otros políticos, pero somos colombianos, somos madres, somos trabajadores y somos personas que hemos dado lo mejor para Colombia. Y no tenemos por qué quedarnos callados y por qué permitir que una persona con un grado de malicia, con un grado de maldad como Álvaro Uribe, quede impune. Y por eso yo he dado y seguiré en manos de Dios y en compañía de mi abogado, el doctor Miguel Ángel de Río, todo este proceso. Deyanira, bueno, muchas gracias nuevamente en nombre de Cambio y de toda nuestra audiencia por abrirnos este espacio. Sabemos que es un poco complicado por el día a día que está llevando en el exilio, en su tema personal, más allá de los compromisos y las responsabilidades legales que tiene con los procesos. Y sabemos que en los próximos días, por supuesto, debería ser citada a declarar en el caso. Muchas gracias, muy amable, y a todos los amigos de la audiencia de Cambio, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y que compartan este contenido en sus redes sociales también y estén atentos al desarrollo de esta y más informaciones. Hasta luego.